La primera epístola a los Corintios, ¿no? Vamos a hacer ahora el estudio de las 4 grandes Corintios, que son de San Pablo, estas epístolas que son las 2 de Corintios, Romanos y Gálatas, donde está, como podríamos decir, eh, la teología, ¿no? De San Pablo, todas, ¿no? Pero sobre todo esta. Y dice así: San Pablo llegó a Corinto en el año 50 y permaneció ahí 18 meses. Logró implantar la fe de Cristo en esa ciudad, moralmente perdida, que luego gozó de la gracia de Dios y de notable riqueza de carismas espirituales, como registra San Lucas en Hechos 18, del 1 al 18. Él escribió esta carta desde Éfeso en el año 57. En esta carta él les proporciona orientaciones oportunas, ya sea en el campo de la fe o de las costumbres, para que corrijan defectos y progresen en la nueva vida en Cristo Jesús. Esta epístola es la más rica en temas tratados por San Pablo. Hay un saludo inicial en los primeros 9 versículos del primer capítulo y acción de gracia. Luego, desde el versículo 10 del primer capítulo al 6, 19, habla sobre las divisiones y los escándalos que se daban en ese momento en la iglesia de Corinto, y desde el 7 al 14 trata de dar solución a diferentes problemas. Luego en el 15 y en el 16 nos va a hablar de la resurrección de los muertos y la conclusión. Y los temas importantes en esta carta son los siguientes. Primero, las divisiones en la iglesia de Corinto. Eso que dice el versículo 12 del capítulo 1. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, ¿no? Eso es lo que él va a querer reflexionarnos al respecto. Luego contrapone la sabiduría del mundo a la sabiduría cristiana y resalta el versículo 24 de este primer capítulo, donde dice que Cristo crucificado es la fuerza y la sabiduría de Dios. Ahora, en el versículo 18 nos dice de este primer capítulo que la predicación de la cruz puede ser una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es la fuerza de Dios. Hay un solo maestro, insistirá, que es Cristo, un solo mensaje, la salvación por la cruz, que es la verdadera sabiduría contra la vana sabiduría del mundo. Luego, en un tercer punto, en el capítulo 5, va a dar respuesta a escándalos que se daban en la iglesia de Corinto, como el caso del incestuoso, o en el capítulo 6, el pleito entre hermanos, o en los capítulos 6, el capítulo 6 sobre la fornicación, y en el 7 dará la solución a diferentes problemas. Hablará del celibato y la virginidad y también del matrimonio, siendo que es célebre su frase en el capítulo 7 del 20 y 24, permanezca cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado. Y poníamos de ejemplo, ¿no es cierto?, que no porque el Señor me encontró casado con hijos y voy a evangelizar, voy a dejar la esposa y los hijos. Esa no es voluntad de Dios, por supuesto, sino que mantenga su familia y obviamente entusiásmelo para que en los tiempos libres del trabajo y los quehaceres del hogar se puedan dedicar a la predicación. Luego nos va a hablar sobre las carnes inmoladas a los ídolos en el capítulo 8, y dirá, ¿no? Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. No debemos partir con la idolatría, y por eso nos dice fuertemente en el capítulo 10, versículos 14 al 22, la
huyan de la idolatría. La copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, pero si lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Y luego nos va a hablar en el capítulo 11 del buen orden en la asamblea y cómo deben comportarse el varón y la mujer en el Señor. En la cena del Señor habla de los abusos que se dan, la institución y la digna participación. Bellísimo el capítulo 12, nos habla de los dones del Espíritu Santo y los carismas, y en el capítulo 12 nos dirá, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Así pues, en el versículo 31 del 12 nos dirá, aspiren a los carismas superiores, y aún les voy a mostrar un camino más excelente. Y en el capítulo 13, ¿no? Que decíamos que el versículo 4 es la estrella, y creo que hicimos hasta el ejercicio, ¿no? De cambiar la palabra caridad o amor por nuestro propio nombre para ver cómo vamos creciendo en el amor, ¿no? En un bellísimo el himno a la caridad en este capítulo 13, y la jerarquía de los carismas en razón de la utilidad común, o sea, los dones para el servicio del pueblo, los frutos para nuestra propia santificación y también para el bienestar del pueblo. Y en el 15-14 dirá, eh, habla todo el 15 de la resurrección de los muertos, y nos dice, no, que si no hubiera resurrección, vacía es nuestra fe. Por eso comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y veíamos, ¿no es cierto?, que nos insiste como una reflexión personal en 1 Corintios 5, del 6 al 7, que debemos de limpiarnos de la vieja levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y así la levadura mundana nos corrompe. Por eso debemos quitarla de nuestra vida si queremos crecer espiritualmente. Las grandes epístolas de San Pablo, ya hemos visto en la introducción de que son Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Veremos la introducción a la epístola primera de los Corintios. San Pablo, ¿no?, llega a Corinto en el año 50 durante su segundo viaje. Ya vimos que llegó hasta Europa, el primer puerto, que es la primera ciudad en la que predica el evangelio, es Filipo. Después va a Tesalónica y después ya va bajando, pasa por Atenas, tiene un gran fracaso según nos narra San Lucas en Hechos 17, allá con los grandes sabios atenienses, no entendieron la resurrección, y llega a Corinto, donde permanece ahí 1 año y medio, y aunque el lugar es muy inmoral, porque adoran una diosa que es servida por 1000 prostitutas, ¿no ve? Y tenía sucursales en cada calle. Entonces, sin embargo, ahí el Señor le dice a San Pablo que tiene un pueblo numeroso, ¿no? Logra implantar esta fe de Cristo en esta, como ya dije, ciudad moralmente perdida, pero que goza de la gracia de Dios, y es donde los carismas espirituales florecen de una manera increíble, según nos relata San Lucas en los Hechos 18, del 1 al 18. San Pablo escribe esta epístola desde Éfeso en el año 57, y en esta carta les proporciona las orientaciones oportunas, ya sea en el campo de la fe o de las costumbres, para que corrijan defectos y progresen en la nueva vida en Cristo. Esta epístola
es la más rica en temas tratados por San Pablo. ¿Cuál es el plan de la carta? Además que es larga también, ¿no? La más larga es Romano y después viene, hay un saludo y acción de gracia en los primeros 9 versículos del capítulo 1. Luego empieza a hablar sobre las divisiones y los escándalos que se están produciendo en la iglesia de Corinto, y esto le va a tomar hasta el capítulo 6, versículo 19, y trata de dar solución a estos diversos problemas entre los capítulos 7 y 14. Y por último, bellísimo el capítulo 15, que nos va a hablar sobre la resurrección de los muertos, y en el 16 nos hará una conclusión. ¿Cuál es el mensaje principal de esta epístola bastante larga? Primero, como dije ya, las divisiones en la iglesia de Corintio, cuando en 1:12 van a decir, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, ¿no? Y eso sí que lo va a enojar a San Pablo, que al parecer tenía un temperamento fogoso también, ¿no? El segundo tema es la sabiduría del mundo contrapuesta con la sabiduría de Dios. Cristo crucificado es la fuerza y la sabiduría de Dios, dirá en el versículo 24 del capítulo 1, que esta predicación de la cruz será una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. Hay un solo maestro, un solo mensaje, el maestro es Cristo, el mensaje es la salvación por medio de la cruz, y la verdadera sabiduría que se contrapone a la vana sabiduría del mundo. Luego vienen otros escándalos que se dan en la casa, en la comunidad de los Corintios, como el caso del incestuoso, el pleito entre hermanos, la fornicación, y él trata de dar solución a estos diferentes problemas, pero también hay carismas tan bellos que se están produciendo, como es el celibato y la virginidad, ¿no? Entonces vemos acá, porque no era costumbre en el pueblo israelita, ¿no es cierto? En la cultura israelita, la virginidad no era tan apreciada, había una exaltación del matrimonio y de la familia. En cambio aquí ya van haciendo este carisma del celibato y la virginidad en el capítulo 7, ¿no? Aunque también habla del asunto del matrimonio. Y nos va a decir en los versículos 20 y 24 de este capítulo 7, permanezcan cada cual ante Dios en el estado en que fue llamado, ¿no? Por ejemplo, no vamos a poner de pretexto que porque Dios me ha llamado a creer en Él y a ser algún discipulado, y tengo mujer e hijos, los voy a abandonar, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Habla también el capítulo 8 sobre las carnes inmoladas a los ídolos, y nos dirá que para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual nosotros existimos y somos. Luego, ser intransigentes en cuanto a la idolatría, y es famoso este capítulo 10, desde el versículo 14 hasta el 22, cuando dice, por eso, queridos hermanos, huyan de la idolatría, porque la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Pero si lo que inmolan los gentiles es, lo que inmolan es a los demonios y no a Dios. Y eso a mí personalmente me impactó. Los actos idolátricos los recibe el demonio y no Dios, ¿no? Entonces, nosotros, como dice aquí San Pablo, yo no quiero que entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor
y de la mesa de los demonios. Fuerte, ¿no? Pues que queremos provocar los celos de Dios. ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿No? Para que, no, y en eso en nuestra cultura se da mucho, ¿no? Voy a la misa, pero también voy al yatiri, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, según San Pablo, no son correctas. Luego, el buen orden en las asambleas, ¿no? Cómo deben ser el varón y la mujer, cómo se deben portar en las asambleas, en las congregaciones, en las misas, ¿no? En el capítulo 11, los primeros 16 versículos. La cena del Señor, los abusos que se daban en la comunidad de Corintio, la institución, la digna participación en ello. Habla también hermosamente en el capítulo 12 sobre los dones del Espíritu Santo y los carismas, y dirá en el versículo 12, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, no forma más que un solo cuerpo, así también Cristo. Por eso nos dirá en el versículo 31 de este hermoso capítulo 12, aspiren a los carismas superiores y aún les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y cuál es este camino? La caridad, ¿no? El amor, ¿no? En el capítulo 13, en el versículo 4, sobre todo ahí define, ¿no? Cómo es una persona llena del amor de Dios. Y si uno quisiera hacer un pequeñito retiro personal, si cambia, hemos dicho tantas veces, ¿no? La palabra amor por el nombre de uno, ahí vamos a medir en cómo está nuestra paciencia, nuestra capacidad de perdón, ¿no? Ahí es bonito leer ese versículo 4 y ponerse uno ahí para saber cómo está creciendo espiritualmente. Luego, el capítulo 14 habla de la jerarquía de los carismas en razón a la utilidad común. Y como dije antes, en el capítulo 15, sobre la resurrección de los muertos. Y es célebre su versículo 14 cuando dirá, si no hay resurrección de muertos, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Podría, por favor, usted, Mosita, leer 1 Corintios 5, 6 al 7? 7. Echen fuera la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual, ustedes son los panes sin levadura. Ok, ¿podría leernos La reflexión. la reflexión? Limpiémonos de la levadura vieja. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así la levadura mundana corrompe. Por eso debemos quitarla de nuestra vida si queremos crecer espiritualmente. Amén. Ya. Lo hermoso en esta epístola, como vemos en el capítulo 2, es lo que insiste San Pablo, ¿no? De que estamos santificados y estamos llamados a ser santos. Ya vimos en 1 Tesalonicenses 4, 3, que estamos llamados, porque es la voluntad de Dios, así nos lo dice San Pablo, es que nosotros seamos santos. Y va a insistir, ¿no? Y yo decía, qué hermosa es la revelación de nuestra fe católica, de que va más allá, ¿no? Nos da el tiempo el Señor. No solo tenemos esta vida, no por eso nos vamos a echar a la carga, sino si no hemos tenido ese tiempo, ¿no? De purificar todas nuestras malas inclinaciones, vicios y pecados, está la purificación que llamamos el purgatorio, ¿no? Porque como dice la epístola a los Hebreos 12:14, sin santidad no podemos ver al Señor. Entonces vemos como San Pablo nuevamente, así como hacía con los tesalonicenses, acá está insistiendo en que nosotros seamos santos. Y lo hermoso, como siempre, saluda, ¿no? Nos da tanta alegría San Pablo,
sus saludos son bellos, ¿no? Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ubiquémonos en el tiempo de Pablo, estaban viviendo pura persecución, ¿no? Y si bien ahora no la estamos viviendo en este estilo, hay otro tipo de persecución, decía yo, porque ahora escuchando a Fray Nelson, me encanta su programa que lo transmiten en Radio Betania de 2:45 a 3, ¿no? Y él hablaba a los sacerdotes, parece que era un fragmento, una de las charlas a un retiro sacerdotal, el que estaban transmitiendo en la radio, y decía, yo en mis 27 años que llevo ya sacerdocio, no sé cuándo la habían grabado esta predicación, pero decía, ¿qué está pasando? La lucha es fuerte porque vivimos en un mundo cientificista que no le interesa recibir el anuncio de la salvación. Están muy en lo propio, se ha hecho tan común la ideología de género, se ha hecho tan común y tan visto, ¿no es cierto?, que ya impacta el aborto que se ha legalizado en la mayoría de los países, en muchos también la unión homosexual que cuesta, ¿no? Y muchos sacerdotes, decía él, queriendo que no se vayan adeptos, sobre todo los jóvenes que ya han sido endoctrinados, podríamos decir, desde el colegio con estas ideologías erradas, ¿no? Difícil es charlar con ellos y cambiar esta manera de pensar tan errada y tan lejos de los criterios y las enseñanzas de nuestro Señor, ¿no? Sin embargo, dice, ¿no? Por más que sea poquito, y ahorita me acuerdo que en alguna el padre Martín decía, ¿no? Benedicto XVI dice que la iglesia va a estar reducida a muy pocas personas, ¿no? Sin embargo, fíjense los tesoros que tenemos nosotros de estar ahorita sentadas en torno a la palabra de Dios, con textos de hace 2000 años, hermanos, y sin embargo que nos dan tanta enseñanza y tanta vida. Y si la historia humana y la iglesia sigue adelante, va a seguir dando vida porque es la palabra eterna de Dios, ¿no? Dice, ¿no? Ustedes han sido enriquecidos en todo. Era una comunidad muy dada al desorden sexual porque adoraban a esta diosa que era servida por 1000 prostitutas y en cada calle había una sucursal de estos cultos lascivos, ¿no? Y entonces, y sin embargo vemos el poder del Espíritu Santo. En esta comunidad se quedó 18 meses, 1 año y medio San Pablo, cómo están floreciendo, y lo vamos a ver cuando hagamos el capítulo 7, los carismas del celibato y la virginidad, ¿no? Por eso es que estos conocimientos divinos se contraponen a la sabiduría humana. Por eso es que dice él en el versículo 5, han sido enriquecidos en toda palabra, en todo conocimiento, ¿ya? No falta ningún don de gracia, o sea, una comunidad sumamente dotada con dones del Espíritu Santo, a los que esperan la revelación de nuestro Señor, que Él los fortalecerá hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor. Y un texto que es tan bello, ¿no? Y que está repetido varias veces, si no me equivoco, como unas 40 y tantas veces, Dios es fiel, ¿no? Exalta la fidelidad de nuestro Señor, por quien ustedes han sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, bella es este saludo de San Pablo y esta acción de gracia. Y de ahí comienza a entrar en las dificultades que tenían los corintios, que era la división, ¿no? Unos decían que eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Cristo, y ahí es cuando el Señor, el Espíritu Santo va a decirnos a través de Pablo que no deben haber divisiones ni discordia, ¿no?
¿Por qué los que están diciendo así? Él dice, no, no me ha enviado a mí Cristo más que para predicar este evangelio, que no debemos desvirtuar la cruz de Cristo porque la predicación de Cristo será crucificado, será una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder y fuerza de Dios. Porque, y está citando aquí a Isaías 29 y al Salmo 33, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. Entonces se dirá, ¿dónde está el sabio y el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Porque el mundo mediante su propia sabiduría no conoce a Dios ni su divina sabiduría. Porque quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Qué hermoso, ¿no? Y también lo vamos a ver, si Dios quiere, en Romanos 10:17, la fe viene por escuchar la predicación de la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, como lo dirá San Juan también, que actúa en nosotros. Ya lo vimos en Primera de Tesalonicenses, actúa y hace ese cambio interior en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Por eso es que dice, ¿no? Mientras que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros solo predicamos a Cristo crucificado, que será un escándalo para los judíos y una necedad para los gentiles, o sea, los griegos, pero para nosotros Cristo es la fuerza de Dios y la sabiduría divina. Qué lindo, ¿no? Luego también vemos en el versículo 27 de este primer capítulo, Dios ha escogido lo necio de este mundo para confundir a los sabios. Y si nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuál era el público de San Pablo en su tiempo? Eran los esclavos, era la gente sencilla, ¿no? Y si nos podemos a pensar también hoy, ¿quiénes son los que escuchan la palabra de Dios? Solo los de corazón humilde, hermano. Porque los soberbios están muy entretenidos en sus grandes planes de grandeza, y donde está esta soberbia humana, no entra la palabra de Dios. A Dios se lo entiende solo de rodillas y con el corazón abierto. Es así como a él se lo entiende, ¿no? Entonces dice, ¿no? Y para que ningún mortal se gloríe en presencia de Dios, él ha reducido a la nada, ¿no? Esta sabiduría. Porque Jesús, que es sabiduría de origen divino, es nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Eso en cuanto al capítulo 2. Bien, como vemos en el capítulo 2, sigue San Pablo hablando sobre lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría cristiana, ¿no? Y sigue insistiendo, él por lo menos lo dice, ¿no? Yo no quise saber, en el versículo 2 del 2, entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. En Filipenses, creo que está en el capítulo 3, versículo 7, nos va a decir, sí, es correcto, lo que para mí era ganancia, no se olviden, él era un hombre con un oficio, el de tejedor de mantas y carpas de viaje, él era un hombre de cultura griega aceptable, era ciudadano romano, era muy conocedor de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Él era un fariseo, ya yo les había explicado, ¿no? Que en el siglo I
habían estas 4 divisiones en el judaísmo, de los saduceos que no creían en la vida eterna, ni los ángeles, los fariseos que sí la creían, estaban los esenios que se apartaron en su vida de purificación y soledad, y estaban los guerrilleros, los sicarios o los celotes, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo él se expresa en este versículo 7 de Filipenses 3 para ampliar lo que estamos leyendo. Lo que para mí era una ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien doy por perdidas todas las cosas, y wow, qué término fuerte, y las tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todo ese conocimiento humano y también el religioso que había recibido lo consideraba todo poca cosa en comparación del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Y en una clase que tuve el privilegio de estar, que se llamaba El Reino de Dios, dictada por el padre Daniel, en esos buenos tiempos del instituto en la mansión, ¿no? Ahora se ha hecho una escuela de evangelización. Él nos decía, ¿no? Y Dios es tan grande y tan maravilloso que toda una eternidad no nos va a alcanzar para conocerlo completamente. Eso a mí me dejó asombrada, ¿no? Porque imagínense cuán maravilloso y cuán grande es nuestro Señor. Entonces, aquí dice, ¿no? No vine yo con esta sabiduría humana, sino para que su fe se fundamente no en sabiduría de hombre, el versículo 5, sino en el poder de Dios. Porque Cristo es poder, ya lo había dicho en el capítulo 1, y sabiduría de Dios. Por eso es que hablamos de esta sabiduría de Dios destinada a nosotros y desconocida aún por los príncipes de este mundo. O sea, las personas más doctas, y no es que despreciemos el conocimiento humano, para nada. El libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento dice, con todos tus bienes adquiere el conocimiento, y la persona que más conoce está mejor equipada, ¿no? Pero esta sabiduría divina es de otro calibre, ¿no? Y dice, ¿no? La escritura, y está citando a Isaías, a Jeremías y al Siracide, nos anuncia que lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió deseo al corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermosura cómo Él está describiendo esa visión beatífica de algo inefable que es el cielo, ¿no? Eso es bellísimo. Y luego vuelve a insistir y hacer la comparación entre el hombre que tiene el Espíritu de Dios con la sabiduría de Dios y el que es natural, o sea, que no ha entrado, no ha cultivado esa vida en el Espíritu. Y lo dice en el versículo 14. El hombre natural no capta las cosas del Espíritu de Dios porque son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar, porque ¿quién conoció la mente de Cristo para instruirle? Y nosotros tenemos esa mente de Cristo. Qué hermoso, hermano. No significa que nosotros a la pura y sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo le vamos a poner y a mí me parece y no me parece. No, la sabiduría divina está y nosotros nos gozamos y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para aceptarla. Y como dije anteriormente, pero eso solo puede hacerse con la humildad. A Dios no se lo entiende con la cabeza, sino con el corazón y de rodillas.